Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Acuario, antes de nada te pido disculpas si me notas con la voz un poco rara, un poquito apagado. La verdad es que estoy totalmente convencido de que estoy incubando anginas. Así que, bueno, disculparos si notáis un poco de molestia, ¿de acuerdo? Vamos a ver, empezamos con la carta de la luna de miel y dicen: aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Esto tiene dos significados muy marcados, ¿vale? Por un lado, los que estáis solteros, lógicamente no vas a hacer una luna de miel si no conoces a alguien o no estás en contacto con alguien. Básicamente lo que os dice a vosotros es que salgáis de vuestra zona de confort. Incluso, en muchos casos, lo que veo es como que vais a conocer a una persona si salís de vuestro entorno, si os atrevéis a conocer a personas nuevas. En algunos casos veo viajes, veo movimientos, desplazamientos. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, realmente no os iría nada mal algún tipo de escapada, que pasaréis tiempo a solas con vuestra pareja, con vuestra relación. Entiendo que muchos tenéis obligaciones, tenéis niños, etc. Pero realmente, si queremos y nos organizamos, somos capaces de conseguirlo, ¿verdad? Luego, por otro lado, tenemos mensajes, ya sea de tu voz interior o de la persona de tu interés, que dicen así: ojalá pudiera enmendar mis errores, puede ser tú o esta persona. Compromiso, quiero que formes parte de mi futuro. Claro está que hay una persona con la cual conectas enormemente, hay muchísima magia, hay mucha fuerza, hay mucha conexión. Vamos a ver qué quiere decirnos el tarot al respecto, ¿sí? A ver qué nos dice el tarot para mi querido Acuario. Veo un cierre de ciclos. Rompes barreras, miedos y bloqueos. Siento que algunos tenéis cierta inseguridad a la hora de hablar, de expresaros, de moveros. Todo esto es algo que se queda atrás, algo que forma parte del pasado. Veo realmente que viene un inicio a vuestras vidas, una conexión auténtica, una conexión real. Antes de lo que muchos de vosotros imagináis, va a haber una comunicación con una persona muy, muy especial. Y me atrevo a decir que esta persona es la que viene para quedarse. Las cartas me dicen que hagáis caso de vuestra intuición, porque aquí está, aquí ha llegado vuestro verdadero amor. Pero tener la sensación de que la suerte está de vuestra parte, ya que hay una persona atrevida, valiente, lanzada, una persona con las ideas claras, que vendrá mucho más rápido de lo que podáis imaginar. De nuevo veo mucho lo que viene siendo desplazamientos, movimientos, viajes, ¿vale? Y esto va a traer celebración a vuestras vidas. Veo muy marcado esa sensación, ese sentimiento como de festejo, de disfrutar, no sé por qué me viene a la cabeza bailar. Quizás a esta persona le guste mucho bailar, o le gustaría bailar contigo, viceversa, etc. Pero en definitiva noto una fuerte energía de festejo, de celebración, de alegría, ¿sí? Un segundito. Ay, disculpadme, tuve que beber un momento. Ay. Bueno, realmente veo que lo que viene siendo todo alrededor de tu vida sentimental, del amor, de las conexiones, del corazón, en definitiva, va a estar todo como en sus apogeos, ¿no? Siento realmente que muchos de vosotros vais a tener la sensación de que vais a conectar con esa persona especial, de que vais a conocer ese amor, esa conexión, esa persona pues con quien realmente vaya a merecer la pena el hecho de que uno se esfuerce, de que uno dedique tiempo, de que uno pues ponga de su parte. La verdad es que cuando noto este tipo de energías, este tipo de sensación, pues me alegro muchísimo por vosotros, porque claro está que esto puede ser el inicio de una muy bonita historia. A ti que estás en pareja, a ti que estás en relación, yo entiendo que esto no será para todos, pero si bien es cierto que noto como que muchos de vosotros, por el motivo que fuera,
os tuvisteis como que alejar, distanciar, o quizás ya no tanto en el plano físico, sino que a lo mejor el trato, el contacto, la relación que había entre tú y tu pareja, por el motivo que fuese, poco a poco se fue disipando, poco a poco se fue, digamos, alejando, ¿sí? Pero siento como que finalmente todo se va a estar equilibrando, todo va a cobrar sentido y realmente, honestamente, te veo que van a ser feliz en el amor. Esa pequeña espinita que noto que tenéis muchos de vosotros en vuestro corazón. Por fin se acaba lo malo y viene lo bueno, viene un verdadero amor. Traigo un tarot muy, muy especial. Es un tarot con el cual, aparte del inmenso cariño que le tengo, siento una conexión mágica. Y quizás ya no tanto por las cartas en sí, sino por su esencia, por su energía o por quien me lo cedió. Así que espero que sea de gran ayuda con vosotros. Mirad, abrimos con esta carta, la cual me lleva a la torre, a la muerte, al cambio de ciclos, al entender, al comprender que hay cosas que quizás no hemos hecho bien, que somos capaces de arreglar, de solucionar y aprender. No es mejor el que nunca se equivoca, sino el que aprende de sus propios errores. A veces tenemos que equivocarnos, tenemos que cometer errores para aprender de ellos. Y esto es algo que veo que os está pasando a muchos de vosotros, o que en breve os va a pasar. Me dicen que si tenéis un poquito de paciencia, lo que antes pudiera llegar a parecer algo increíble, algo imposible, o incluso inalcanzable en algunos casos, dejará de hacerlo, porque esa barrera, ese bloqueo, ese miedo se desvanece. Las cartas me dicen que no perdáis la fe, que no tengáis miedo, que os abráis, que os expandáis, que vayáis hacia adelante sin mirar atrás. Que seáis conscientes de las enormes capacidades que tenéis, que dejéis de limitaros, de poneros barreras, de levantar esos muros por miedo, por temor o por inseguridad. Recuerda que en esta vida, el que no arriesga, nada consigue. Y quien algo quiere, tiene que trabajarlo. Por lo tanto, solteros, viene un compromiso a vuestras vidas, pero siento que a algunos es importante que trabajéis en vosotros. Es importante que soltéis pensamientos negativos, bloqueantes, que en cierta manera os han estado dificultando, os han estado bloqueando la apertura de caminos. Va siendo hora de que vuelvas a confiar, va siendo hora de que abras tu corazón. Yo sé que algunos de vosotros os pusisteis una barrera, os pusisteis un muro, porque os hicieron daño, pero que en el fondo de vuestros corazones estáis deseando que el amor triunfe. ¿Y sabéis qué os digo? Que así va a ser. El amor triunfa. Vosotros habéis madurado, habéis aprendido a base de ciertas circunstancias o acontecimientos que habéis vivido. Y la persona que está predestinada para vosotros, creedme cuando os digo que pasó exactamente por el mismo proceso que tú. Así que, corazón mío, no tengáis miedo, dejaros llevar y sobre todo, atreveros a ser felices una vez más. Pues bien, Acuario, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones. Te quiero. Nos vemos pronto.